Y la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no quiere ser llamada primera dama, dijo el fin de semana que ella quisiera ver videos de Leona Vicario entregando dinero. Bueno, cuando empiezan estas cosas, más allá del fanatismo y quien apoya a capa y espada lo que digan, hay una gran cantidad de personas que empieza a molestarse y que empieza a desconfiar de un partido o de un lado o de un bando político y del otro. Y eso yo no sé si lleve, por ejemplo, lo que decía Chabot, pues que de repente puede haber explosiones ahí de cambios radicalísimos en donde se cae toda una clase política. Querido Luis Ernesto Derbez, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte en esta mañana. Pues muy buenos días, Luis. Bien, mira, la semana pasada se mencionó ese nombre, el nombre de Leona Vicario. Debo confesarte que yo conocía poco la historia, pero me llamó la atención el comentario de la esposa del señor presidente. Me llamó la atención porque lo que ella mencionó fue que le hubiera gustado ver un video de Leona Vicario pasando charola, porque pues, realmente es como lo decimos en esta época, ¿no? Es decir, pasando la bolsa de papel para que diferentes gentes contribuyeran y después entregárselo a quienes estaban impulsando la causa independentista en México. Pero pues ahí es donde, leyendo e investigando, me di cuenta que Leona Vicario en realidad nunca pasó charola. Lo que ocurrió fue que Leona Vicario era una independentista convencida desde el principio, era de la que se conocía en ese entonces como la clase criolla en nuestro país, era una familia acomodada, habían muerto sus papás muy jóvenes, y esta mujer, con la fortuna que le habían dejado, financió la causa de la independencia. Y hay dos cosas que son maravillosas en Leona Vicario, creo yo. La primera es esta ferviente convicción de que México merecía la independencia por las cosas que estaban ocurriendo en Europa y la manera como se había constituido esta casta dominante en nuestro país. Entonces ella impulsó la causa de la independencia, pero además participó en el proceso de México, punto de que empezó a publicar, porque ella era primera de México, desde el momento en que era todavía la Nueva España. Esta mujer se dedica a ser periodista, publica y habla a favor de la causa independentista, pero también, como esa era parte de esta zona, digamos, privilegiada de gente, escuchaba y tenía información que le transmitía a los independentistas respecto a los planes que tenían en ese momento, pues los que estaban en control del país. Entonces aquí tienes una mujer con tres grandes características. La primera, entiende que el acceso a información es bien importante para que tú puedas tener un campo parejo y por lo tanto ella estaba contribuyendo con información a la causa de la independencia. Segundo, que la causa de un periodista, el transmitir esa información, el presentar adecuadamente y tener ese espacio para que se pudiera hacer esta defensa de los valores de nuestra independencia, lo lleva a cabo como periodista y lo lleva a cabo en un ambiente, yo me imagino, muy complicado, no solamente por lo que estaba defendiendo, sino también porque era mujer, y en esa época era muy complicado para las mujeres tener ese papel. Y lo último es, pone su dinero, no pasa la charola, pone su dinero, está convencida y entonces hace aportaciones. Evidentemente las hacía con cuidado y con sigilo para que no se dieran cuenta los del virreinato. Esta combinación, esta triple combinación, no es lo que estamos viendo en México el día de hoy. Lo que estamos viendo en México el día de hoy es políticos que toman dinero de políticos, que transfieren recursos, que se los entregan de manera, yo llamaría, pues, ilegal a personas para financiar movimientos, cuando existen las condiciones legales en el país para hacerlo de manera normal. Todo lo que estamos platicando se pudo haber hecho de manera normal, se podían haber hecho contribuciones, aportaciones, y existen las reglas y las leyes para cómo se deben financiar estos procesos. Morena es un partido político, por lo tanto, podía haber dicho de qué manera se estaba financiando, recibiendo recursos de diferentes actividades. Pero esto es lo que estamos confundiendo. Leona Vicario hizo todo dentro de su propia contribución personal. Y esta es una mujer que, como resultado de ello, acaba en la cárcel, le incautan todos sus bienes, los del gobierno en ese entonces de la Nueva España, y a pesar de eso se escapa, se casa con Quintana Roo, y posteriormente
defiende la causa independentista. Hay que recibir un indulto porque, pues, como estaba casada, empezaron a tener hijos en el camino, y por el camino me refiero, andaban a brinco, salto de mata, y entonces esta mujer lo que hace es que finalmente reconoce el valor y la importancia de la familia, le ofrecen el indulto, lo acepta, regresan a la Ciudad de México y desde ahí siguen trabajando por la causa independentista, ¿ok? Finalmente, como tú sabes, José, ganamos la independencia y entonces son parte de esa nueva clase política, como bien mencionas tú, que toma el país. Pero a pesar de eso, ella siguió siendo una periodista independiente. Como le devolvieron sus bienes, financia el diario El Federalista, ya en el México independiente, defendiendo la causa de la transparencia, el acceso a la información. Y entonces lo que le pasa es que Anastasio Bustamante, que por una temporadita fue presidente del país, los persigue porque había campañas de prensa que decía que estaban en su contra, porque había crítica de ella y de su esposo Quintana Roo en contra de Bustamante. Es decir, aquí tienes una persona que fue fiel a sus valores a lo largo de toda la historia y merece lo que le estamos haciendo en este año, merece que se reconozca como su año, el año de Leona Vicario, merece que la conozcamos más los mexicanos y entendamos lo que son los verdaderos valores de defensa de democracia. Pero también es bien interesante que esto está ocurriendo en el mismo año en que otra señora, muy lejos de aquí, en Bielorrusia, ¿sí?, se enfrenta a un dictador, al señor Lukashenko, que ha sido presidente de Bielorrusia desde 1994 y que, como en los buenos tiempos del PRI aquí en México, en la última elección obtiene el 80% de la votación y gana nuevamente por sexta ocasión consecutiva la presidencia de su país. Bueno, esta mujer que se llama Svetlana Tijanovskaya es una mujer la misma enjundia que vimos en Leona Vicario. Defiende los valores de la democracia, era una ama de casa para todo propósito práctico. A su marido lo meten a la cárcel porque era el, vamos a llamarle así, líder de la oposición, y ella toma el papel del marido, se lanza, y en este acto tan machista de los autoritarios, el señor Lukashenko dice, es una ama de casa, no va a levantar, le admitimos que sea mi competidora. Compite esta mujer, 37 años, compite y causa una revolución. Hoy tienes tú a Bielorrusia levantada prácticamente en armas, tienes una gran defensa del triunfo electoral de la señora Tijanovskaya, que lo único que prometió Luis en su campaña fueron dos cosas: que si ella llegaba a la presidencia, sacaba a todos los presos políticos que había y volvía a convocar elecciones para que fueran libres, porque ella no quería ser y no quería quedarse como presidenta, reconociendo que no tenía, vamos a llamarle así, la capacidad administrativa que se requería. Fíjate qué diferencia de mujer, de propósitos, de intenciones. Y aquí es donde uno dice, mira, tú me vas a seguir escuchando, Luis, yo voy a seguir empujando la causa de la mujer, porque veo a estas mujeres y digo, tienen algo que no ha sido todavía corrompido como nos ha pasado a los varones en lo que estamos haciendo en nuestro país. Fíjate, estas dos grandes mujeres, una allá en el momento de la independencia de México, Leona Vicario, un personaje excepcional, y esta señora Tijanovskaya, que aunque huyó porque la amenazaron de muerte a ella, a sus niños, tienen niños de 7 y 4 años, desde allá está, desde Lituania, donde se fue a refugiar, está atacando a Lukashenko, y yo creo que va a lograr que ese país se haga democrático. Eso es lo que necesitamos en México. Necesitamos que los valores, que los principios de la transparencia, el acceso a la información, el derecho a la crítica se mantengan y podamos tener una nación que sea democrática. Luis Ernesto Derbez, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias como siempre, y bueno, pues ahí estamos muy atentos en las redes sociales. El ex canciller en este país, Luis Ernesto Derbez, actual rector en la Universidad de las Américas en Puebla. Gracias. Un abrazo a todo tu auditorio.